El sol del desierto de Sonora caía implacable sobre la tierra agrietada, un blanco incandescente que parecía absorber el color y la vida de todo lo que tocaba. Un pequeño grupo de personas, vestidas de un luto austero, se congregaba en torno a una fosa recién abierta. El silencio era profundo, roto solo por el viento que silbaba entre los cactus saguaros, arrastrando consigo el polvo y los lamentos no dichos. Allí, bajo la mirada vigilante de la imponente casa del rancho de Ricardo, enterraban a la joven Elena, su esposa. La historia oficial, un accidente doméstico, una caída tonta en la cocina, era una piedra indigesta en la garganta de todos, pero nadie se atrevía a escupirla. El poder de Ricardo era tan vasto y estéril como las tierras que llevaban su nombre y su voluntad, la única ley que importaba en aquel fin del mundo. Javier observaba desde lejos, apoyado en una cerca de madera carcomida por el tiempo y el sol. Sus manos callosas, acostumbradas al cuero de las riendas y al peso del lazo, se sentían inútiles y vacías. No se acercaba al grupo, no se sentía con derecho. El luto era un lujo para los que creían en accidentes. Para él era solo la confirmación de un miedo antiguo, una sombra que siempre había danzado en los rincones de la hacienda. Esta es una historia de silencios mortales y verdades susurradas. Si tú también crees que una sola voz valiente puede romper las cadenas de la injusticia, te necesito de nuestro lado. Estamos construyendo un ejército de 1000 almas que no le temen a la oscuridad. Suscríbete ahora mismo y dime en los comentarios desde qué rincón del mundo te unes a nuestra lucha. Tu apoyo es nuestro grito en el desierto. Ricardo, el viudo, permanecía de pie, una estatua de dignidad forjada. Su rostro, un mapa de líneas duras y autoridad, no exhibía una sola lágrima. A su lado, pequeña y frágil, estaba Sofía, su hija de 8 años. La niña no lloraba. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en el ataúd de pino que descendía hacia la oscuridad. En sus brazos sostenía un pequeño bulto de telas, su hermano recién nacido, un ser inconsciente de la tragedia que lo rodeaba. Sofía parecía haber envejecido una vida entera aquella mañana. La inocencia le había sido arrancada, reemplazada por una vigilancia tensa y un miedo que la hacía temblar sutilmente, incluso bajo el calor abrasador de aquel día maldito. El padre Mateo, con su sotana descolorida y un crucifijo de plata que se balanceaba en su pecho, recitaba las últimas palabras en latín. Su voz era temblorosa, no solo por la edad, sino por una cobardía que él mismo reconocía. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo por un instante, y el sacerdote desvió la mirada, intimidado por la frialdad que vio allí. Era un hombre de Dios, en una tierra gobernada por un demonio disfrazado de pilar de la comunidad. Sabía, como todos allí sabían, que la muerte de Elena no había sido obra del azar. La violencia de Ricardo era un susurro constante en el pueblo, un mal tolerado por la dependencia y el temor que imponía a todos los que vivían bajo su sombra. Javier sentía el peso de su propio pasado aplastándole los hombros. Años atrás, en otra vida, en otra ciudad, su vacilación había costado una vida. Vio cómo sucedía la injusticia y se quedó quieto, paralizado por la prudencia, por el miedo a involucrarse. La culpa era un fantasma que cabalgaba con él todos los días, un compañero silencioso en sus largas jornadas por el desierto. Ahora, el mismo sentimiento, helado, recorría su espina dorsal. Veía el terror en los ojos de Sofía, la misma expresión desamparada que lo atormentaba en sus pesadillas. El desierto no era lugar para segundas oportunidades, pero el destino, con su crueldad poética, parecía estarle ofreciendo exactamente eso, una prueba para su alma atormentada. Mientras los demás comenzaban a dispersarse, ofreciendo condolencias vacías a Ricardo, Sofía permaneció inmóvil. Sus pequeños pies, descalzos y polvorientos, parecían haber echado raíces en aquella tierra seca,
Miraba a Javier, no como una niña mira a un adulto, sino como un soldado mira a un posible aliado en medio del campo de batalla. Había una urgencia en su mirada, una comunicación silenciosa que cruzó el patio y golpeó a Javier como un impacto físico. Sintió un escalofrío, una llamada que no podía ignorar. Lentamente se despegó de la cerca y comenzó a caminar hacia ella, cada paso una batalla contra el instinto de huir y esconderse. Ricardo puso la mano en el hombro de su hija, un gesto que debía ser de consuelo, pero que pareció posesivo y amenazador. «Vamos adentro, niña. Ya terminó». Su voz era un trueno bajo, una orden disfrazada de consuelo. Sofía no se movió. Sus ojos seguían fijos en Javier, implorando. El vaquero se detuvo a una distancia respetuosa, quitándose el sombrero en una señal de deferencia que no sentía. Podía ver el pulso saltando en el cuello de Ricardo, la furia contenida bajo la máscara de luto. Interferir en los asuntos de otro hombre, especialmente de un patrón como Ricardo, era una sentencia de muerte. Era un código de honor distorsionado que gobernaba aquellas tierras. En un momento de distracción, mientras Ricardo se giraba para agradecer al padre, Sofía dio 2 pasos rápidos y furtivos en dirección a Javier. El movimiento fue tan sutil que casi pasó desapercibido. Se acercó, el olor a polvo y luto infantil emanando de ella. El bebé en sus brazos gimió, un frágil sonido de vida en medio de tanta muerte. Ella alzó el rostro y las palabras salieron de sus labios en un susurro tan bajo que el viento casi se las llevó. «Papá mató a mamá». La frase fue una daga de hielo, perforando el ruido del mundo y clavándose directamente en el alma de Javier. Sintió que el aire le faltaba en los pulmones, que el mundo giraba por un instante. Antes de que pudiera procesar el impacto de aquellas palabras, ella continuó, la urgencia transformando su voz infantil en algo antiguo y desesperado. «Sálvanos antes de que vuelva, sálvanos antes de que vuelva por nosotros». La frase resonó en el silencio de su mente, superponiéndose a las voces de su propio fracaso pasado. Ya no era una sospecha, una sombra, era una verdad, dicha por la única testigo. Una verdad que lo colocaba en una encrucijada imposible. Ignorarla sería condenar no solo a los niños, sino a sí mismo, a una vida entera de cobardía. Actuar significaba convertirse en un paria, un perseguido, un hombre sin futuro y sin nombre. Ricardo se dio la vuelta, su mirada afilada como la de un águila, y vio la proximidad entre su hija y el vaquero. Un ceño fruncido se formó en su rostro. «Sofía, ven aquí, ahora». La orden restalló en el aire como un látigo. La niña retrocedió, el terror estampado en sus ojos, y corrió de vuelta al lado de su padre, abrazando a su hermano con fuerza. Javier se puso el sombrero de nuevo, el corazón martilleando contra sus costillas. Solo asintió en dirección a Ricardo, un gesto mudo de un empleado, y se dio la vuelta para alejarse, pero el contacto se había establecido. La semilla del terror y de la responsabilidad estaba plantada. Ahora tendría que decidir si la dejaría morir o si la regaría con su propia sangre. El trayecto de Javier de regreso a su modesta cabaña en los confines de la propiedad fue una nebulosa de polvo y pensamientos encontrados. Las palabras de Sofía eran como brasas en su mente, quemando cualquier otra consideración. Papá mató a mamá. Era una acusación tan monstruosa, tan directa, que sacudía los cimientos de aquel mundo patriarcal. Aquí la familia era sagrada, y lo que sucedía a puertas cerradas era problema del hombre de la casa. Desafiar ese orden era como desafiar a la propia naturaleza. Javier sentía el peso de 1000 ojos sobre él, los ojos de la comunidad, de los otros vaqueros, del propio Dios que parecía haber abandonado aquel lugar. Todos lo juzgarían como un loco, un mentiroso,
un ladrón de niños. La noche llegó, pero no trajo alivio. La luna pálida y delgada como un hueso derramaba una luz fantasmagórica sobre el rancho. El llanto del bebé se podía oír a lo lejos, un sonido agudo y desesperado que cortaba la quietud del desierto. Para Javier, cada sollozo era un recordatorio de la promesa no hecha, de la petición de ayuda que no podía ignorar. Se sentó en el umbral de su cabaña, limpiando una pistola que no había usado en años. El aceite y el acero le resultaban familiares en sus manos, pero el propósito para el cual la preparaba era extraño y aterrador. Él no era un héroe, era un hombre quebrado, atormentado por sus errores, tratando de encontrar una pizca de redención. Pensaba en Sofía, en esa pequeña figura cargando el peso de un secreto mortal y la responsabilidad de una vida aún más frágil que la suya. ¿Cómo podía una niña de 8 años soportar tal carga? La imagen de ella, de pie frente a la tumba de su madre, con una valentía que avergonzaría a cualquier hombre, estaba grabada en su memoria. Ella no había pedido ayuda para sí misma primero, sino para ambos. Sálvanos. La palabra en plural lo incluía a él, al bebé y a la memoria de su madre. Era una carga demasiado pesada para una niña, pero lo suficientemente ligera como para que un hombre, por más quebrado que estuviera, pudiera decidir cargarla e intentar cambiar el rumbo de la historia. El conflicto interno de Javier era una tormenta silenciosa. Su lógica, su instinto de autoconservación, le gritaba que montara su caballo y cabalgara lejos, para no volver a mirar atrás. La vida en el rancho era dura, pero era segura. Tenía un techo, comida, un trabajo. Huir con los niños lo convertiría en un forajido. Ricardo tenía amigos, contactos, hombres leales que lo cazarían hasta los confines de la tierra. Serían 3 fugitivos contra un ejército, en un desierto que no perdonaba a los débiles ni a los desprevenidos. La supervivencia sería un milagro y la muerte una probabilidad casi segura. Era una apuesta demencial, con la vida de 2 niños inocentes en 1900. Juego. Sin embargo, la otra parte de su alma, la parte que intentaba enterrar bajo capas de silencio y trabajo duro, se negaba a ceder. La imagen del fracaso anterior volvía con fuerza, el recuerdo de haberse quedado quieto mientras el mal prevalecía. No podía permitir que sucediera de nuevo. La vida de Elena ya se había perdido, pero las de Sofía y el bebé aún podían salvarse. Quizás la redención no se trataba de olvidar el pasado, sino de enfrentarlo en el presente, de tomar la decisión correcta, sin importar cuán terrible fuera el costo. Miró las estrellas, frías y distantes, y se preguntó si alguna de ellas guiaba a los hombres perdidos hacia la valentía. Más tarde esa noche, la decisión de Javier fue sellada por un sonido. No fue el llanto del bebé ni el aullido de un coyote, sino el sonido de una bofetada, amortiguado por la distancia, proveniente de la casa principal, seguido por un grito agudo de Sofía, rápidamente silenciado. Luego, la voz de Ricardo, baja y amenazadora, flotando en la noche. Le dirás a todos que tu madre se cayó. Lo dirás hasta que te lo creas. ¿Entendido? Javier cerró los ojos. El sonido de esa violencia, incluso a distancia, fue la confirmación final. Ya no había duda, ya no había opción. El punto de inflexión había llegado, no como una gran revelación, sino como el cruel chasquido de la mano de un padre contra el rostro de su hija. El plan comenzó a formarse en su mente, rápido y desesperado. No podía esperar. Tenía que ser esa noche, bajo el manto de la luna pálida. Conocía el terreno mejor que los hombres de Ricardo. Conocía los senderos ocultos, las fuentes secretas, los cañones que podían tragarse a un hombre y su caballo. Su ventaja no radicaba en la fuerza ni en los números, sino en el conocimiento de esa tierra hostil que había aprendido a llamar hogar. El desierto, que sería su trampa, también podría ser su salvación. Tomó una cantimplora de agua, un poco de carne seca y su pistola.
Era poco, terriblemente poco, pero tendría que ser suficiente. Se deslizó a través de la oscuridad, moviéndose como un fantasma entre las sombras proyectadas por los edificios del rancho. La casa principal estaba en silencio ahora. La luz de una lámpara de aceite ardía débilmente en la ventana del cuarto de los niños. Javier imaginó a Sofía allí dentro, acostada en su cama, con el rostro ardiendo, el miedo corroyendo su sueño. El bebé estaría en su cuna, ajeno al peligro que lo rodeaba. La imagen le dio fuerzas, alejando el miedo que intentaba paralizarlo. No estaba robando a los niños, los estaba liberando, estaba cumpliendo la promesa que el susurro de ella había exigido. Mientras se acercaba a la casa, pensaba en cómo Ricardo era visto por la comunidad. Un hombre de familia, un católico devoto, un patrón justo, aunque severo. La fachada era impecable. ¿Quién creería la palabra de un vaquero solitario contra la de un hombre tan respetado? Nadie. Él sería el villano de la historia, el loco que secuestró a los hijos huérfanos de un pobre viudo. La ironía era amarga. Para hacer el bien necesitaría convertirse en el mal a los ojos del mundo. Era un sacrificio de su reputación, de su identidad, pero un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. La ventana del cuarto de los niños estaba entreabierta para permitir la entrada de la brisa nocturna. Javier se acercó con cuidado, el corazón latiendo desbocado. Espió por una rendija. Sofía estaba despierta, sentada en su cama, acunando a su hermano en sus brazos. No lloraba, solo lo miraba con una intensidad aterradora, como si intentara memorizar cada detalle de su pequeño rostro. Lo estaba protegiendo, incluso en el silencio de su habitación. En ese momento, Javier no vio a una niña de 8 años, sino a una guardiana, una protectora forjada en el fuego de la tragedia. La visión solidificó su resolución como el acero. Hizo un sonido bajo, un silbido suave que imitaba al de un pájaro nocturno, una señal que usaba para calmar a los caballos. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par y se volvieron hacia la ventana. Lo vio. Una silueta oscura contra la noche. Por un segundo, el miedo brilló en su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por un destello de esperanza. Ella entendió. Sin hacer ruido, se deslizó fuera de la cama, todavía sosteniendo al bebé, y se acercó a la ventana. Sus movimientos eran sigilosos, aprendidos en el arte de sobrevivir en su propia casa. Javier extendió los brazos. Una invitación silenciosa a un futuro incierto. Sofía vaciló por un instante mirando la puerta cerrada de su habitación. Detrás de esa puerta estaba su padre, el monstruo de sus historias. Fuera de la ventana estaba un extraño, un vaquero de pocas palabras, ofreciendo una huida hacia lo desconocido. Era la elección entre un peligro conocido y un peligro desconocido. Miró el rostro dormido de su hermano, la inocencia pura e inconsciente. La decisión fue tomada. Con una determinación que desmentía su edad, primero pasó el pequeño bulto a los fuertes brazos de Javier, confiándole lo más preciado que tenía en el mundo. Javier sostuvo al bebé con una delicadeza que se sorprendió a sí mismo. El calor y la fragilidad de esa pequeña vida en sus brazos eran un contraste impactante con la frialdad de la pistola en su cinturón. Se sintió un protector, un papel que creía haber perdido para siempre. Luego, ayudó a Sofía a pasar por la ventana. Era ligera como una pluma, pero cargaba el peso de un mundo de sufrimiento. Una vez, afuera, no miró hacia atrás. La casa donde nació, la única que había conocido, ahora era solo una prisión de la que finalmente estaban escapando. La huida había comenzado. Se movieron rápidamente hacia el establo. Javier ensilló su caballo más fuerte y confiable, un animal que conocía el desierto tan bien como él. Montó a Sofía delante de él y le entregó al bebé, enseñándole a sostenerlo con firmeza contra su pecho. La niña aprendía rápido.
su mente enfocada en la supervivencia. Bajo el manto de Mindocent, una luna pálida, el trío improbable partió. No eran una familia, sino un pacto de supervivencia, forjado por un susurro y sellado por la violencia. Javier, el vaquero atormentado. Sofía, la niña guardiana, y un bebé sin nombre, cabalgando hacia lo desconocido, con el demonio del rancho dormido a sus espaldas. El paisaje del norte de México era un personaje en sí mismo, una entidad antigua e indiferente. Las vastas llanuras desérticas se extendían hasta el horizonte, salpicadas de cañones rocosos que parecían cicatrices en la faz de la tierra. Durante el día, el sol era un enemigo implacable. Por la noche, el frío era cortante. Este era el escenario de su huida, un lugar que no ofrecía refugio fácil. Cada sombra podía esconder un peligro, cada sonido en el viento podía ser el de sus perseguidores. La belleza áspera del paisaje era una trampa mortal, y Javier sabía que solo los más fuertes y los más inteligentes podrían sobrevivir a ella. El silencio entre ellos era denso, lleno de pensamientos y miedos no verbalizados. Javier estaba concentrado en el camino, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de señales de peligro. Sofía, por su parte, estaba enfocada en su hermano, protegiéndolo del viento frío con su propio cuerpo. No se quejaba, no preguntaba a dónde iban. Su confianza en Javier era absoluta, una fe nacida de la desesperación. Para ella, cualquier lugar era mejor que la casa con su padre. El trote constante del caballo era el único sonido que los unía, un ritmo que los alejaba del pasado y los dirigía hacia un futuro que era solo una mancha en el horizonte. La cultura local, profundamente patriarcal, era una fuerza invisible que trabajaba en su contra. El honor de un hombre era su posesión más valiosa, y la familia su dominio incuestionable. Al llevarse a los hijos de Ricardo, Javier no solo estaba cometiendo un crimen a los ojos de la ley de los hombres, sino que también estaba violando un código social sagrado. Estaba interfiriendo, estaba declarando con sus acciones que Ricardo era incapaz de cuidar de su propia prole, un insulto que solo podía lavarse con sangre. Javier sabía que, cuando la noticia se extendiera, no encontraría ayuda ni simpatía, solo condena y cazadores. Ricardo, para el mundo exterior, era la personificación del honor mexicano, un hombre trabajador, dueño de vastas tierras, que cuidaba de su comunidad. Pero Javier conocía la verdad detrás de la máscara. El machismo de Ricardo no se trataba de honor, sino de control. Era una ideología violenta que lo convencía de que su esposa e hijos eran sus propiedades, objetos a ser moldeados o rotos según su voluntad. La muerte de Elena no fue un acto de pasión, sino la eliminación de una amenaza. Javier sospechaba que ella había descubierto un secreto sobre las tierras, algo que podría destruir la reputación de Ricardo, y por eso fue silenciada. La iglesia de adobe en el pueblo cercano era el único santuario, pero Javier sabía que no podrían buscar refugio allí. El padre Mateo, a pesar de sus sospechas, era un hombre que temía a Ricardo más de lo que temía a Dios. La influencia del hacendado se extendía por toda la región. Sus generosas donaciones a la iglesia compraban el silencio y la complacencia. Buscar ayuda del sacerdote sería como entregarse directamente a Ricardo. Estaban solos. La única salvación posible estaba al otro lado del desierto, en una frontera lejana, o en una ciudad lo suficientemente grande como para que pudieran desaparecer. El viaje sería largo y peligroso. Esa primera noche, mientras cabalgaban bajo las estrellas, un frágil vínculo comenzó a formarse. No era de afecto, todavía no, sino de necesidad mutua. Javier era el protector físico, el guía. Sofía era la guardiana emocional, la cuidadora del bebé, el recordatorio viviente de por qué estaban arriesgándolo todo. El bebé, en su inocencia, era el símbolo del futuro, la razón por la cual la lucha valía la pena.
Juntos formaban una trinidad de fugitivos, una familia improvisada, unida no por lazos de sangre, sino por la verdad aterradora susurrada en el funeral. Y mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, pintando el cielo con colores de sangre y esperanza, sabían que la verdadera prueba apenas comenzaba. Ricardo pronto despertaría y descubriría que sus propiedades habían desaparecido. La casa sería implacable. El amanecer reveló la enormidad de su apuesta. El desierto se extendía en todas direcciones, una paleta de ocres y marrones, bajo un cielo que se volvía rápidamente un azul cegador. El rastro que dejaban atrás era una herida abierta en la arena, una invitación directa a Ricardo. Javier sabía que no tardaría en que el patrón descubriera la huida. La furia de Ricardo sería como una fuerza de la naturaleza, una tormenta de arena humana que barrería todo a su paso para recuperar lo que consideraba suyo. La única esperanza era alcanzar las tierras rocosas al norte antes de que los rastreadores los encontraran. Un lugar donde el caballo dejaría menos huellas y las sombras ofrecerían algún escondite. La urgencia pesaba sobre ellos tanto como el sol naciente. En el rancho, el silencio de la mañana fue roto por un rugido de furia. Ricardo encontró la habitación vacía, la ventana abierta como una boca burlona. La ausencia de sus hijos no fue sentida como una pérdida, sino como un robo, una afrenta personal a su autoridad. En minutos, sus secuaces más leales estaban de pie, hombres con rostros endurecidos por el sol y por la lealtad ciega al dinero de Ricardo. No necesitó explicar la situación, la mirada en sus ojos fue suficiente. «Encuentren al vaquero», gruñó, la voz baja y letal. «Tráiganme a mis hijos de vuelta y tráiganme su cabeza». La caza había comenzado, no como una búsqueda, sino como una ejecución aplazada, impulsada por el honor herido de un tirano. Para Javier, Sofía y el bebé, la primera parte del día fue una carrera contra el tiempo. El caballo, fuerte y resistente, mantenía un ritmo constante, pero Javier sabía que no podía forzar al animal. Su vida dependía de él. El agua era el bien más preciado, y la racionaba con cuidado, dándole la mayor parte a Sofía. La niña bebía sin quejarse, sus ojos siempre vigilantes, escudriñando el horizonte. Parecía entender la gravedad de la situación, su infancia suspendida en pro de la supervivencia. De vez en cuando cantaba una canción de cuna a su hermano, una melodía triste que su madre solía cantar. La música era un hilo frágil que los conectaba a un pasado perdido y a una humanidad que el desierto amenazaba con borrar. La tensión aumentaba con cada hora. El calor se volvía insoportable, creando espejismos que danzaban en el horizonte, burlándose de ellos con promesas de agua y sombra. Javier le enseñó a Sofía a observar a los buitres, a buscar la vegetación que indicaba la presencia de humedad subterránea. Eran lecciones duras, impartidas con la urgencia de la necesidad. «La tierra habla, niña», decía, la voz ronca por el polvo. «Solo tienes que aprender a escuchar». Ella absorbía cada palabra, su rostro serio y concentrado. Ya no era solo una pasajera en esa huida. Se estaba convirtiendo en una participante activa, una pequeña superviviente, aprendiendo los secretos crueles y vitales de aquel entorno implacable que se había convertido al mismo tiempo en su ruta de escape y su prisión. Encontraron un pequeño oasis, un pozo de agua fangosa rodeado de unas pocas palmeras raquíticas. Era un alivio temporal, pero también un peligro. Lugares como ese eran conocidos y podrían ser una trampa. Mientras el caballo bebía, Javier subió a una formación rocosa cercana, usando unos viejos binoculares para escudriñar el camino que habían recorrido. Fue entonces cuando los vio, una nube de polvo distante, moviéndose demasiado rápido para ser el viento. Eran jinetes, al menos 4 de ellos.
Ricardo no estaba escatimando hombres. El corazón de Javier se hundió. Su ventaja se estaba reduciendo más rápido de lo que esperaba. La carrera se había convertido en una persecución muy real y muy cercana. «Tenemos que irnos ahora», dijo con la voz firme para no alarmar a Sofía. La ayudó a montar y partieron, dejando atrás la promesa de descanso. Ahora se movían con un nuevo tipo de desesperación. El saber que estaban siendo cazados lo cambiaba todo. Cada sonido, cada sombra, era una amenaza potencial. Javier empujaba al caballo a un ritmo más rápido, el animal sintiendo la urgencia de su jinete. Sofía se aferraba a él, con el rostro enterrado en su espalda, protegiendo al bebé del viento y del sol. No decía nada, pero él podía sentir el temblor de su cuerpo. El miedo era un pasajero más, invisible y pesado, que cabalgaba con ellos. A medida que avanzaba la tarde, el terreno comenzó a cambiar. Las llanuras arenosas dieron paso a colinas rocosas y cañones estrechos. Era el terreno que Javier esperaba alcanzar. Aquí, los rastros eran más difíciles de seguir, y había innumerables lugares para esconderse. Pero también era un terreno más peligroso, lleno de callejones sin salida y pasajes traicioneros. Javier navegaba por las rocas con una habilidad nacida de años de experiencia, guiando al caballo por caminos que apenas parecían existir. Estaba en su elemento, pero la presión de proteger a dos niños en un entorno tan hostil pesaba sobre él. Cada decisión era una cuestión de vida o muerte. El sol comenzó a ponerse, pintando los cañones con tonos de rojo y naranja. Una belleza aterradora que no les traía consuelo. Necesitaban encontrar un lugar para pasar la noche, un refugio que los ocultara de los ojos de sus perseguidores. Javier encontró una pequeña cueva, escondida detrás de una cortina de rocas sueltas. Era estrecha e incómoda, pero ofrecía protección. Se bajó del caballo y ayudó a Sofía, cuyos miembros estaban rígidos por la larga cabalgata. La niña cuidó inmediatamente de su hermano, cambiándole los paños e intentando amamantarlo con un poco de agua endulzada, con azúcar que Javier llevaba, un truco de vaquero para calmar a los potrillos. Esa noche, sentados en la oscuridad de la cueva, el vínculo entre ellos se profundizó. El silencio ya no era de tensión, sino de complicidad. Javier compartió un trozo de carne seca con Sofía, y ella comió despacio, haciéndolo durar. «Eres valiente, Sofía», dijo, las palabras sonando extrañas en su propia boca, acostumbrada al silencio. Ella solo lo miró, sus grandes ojos reflejando la poca luz de la entrada de la cueva. Mamá decía que la valentía no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. La sabiduría de sus palabras, venida de una niña, golpeó a Javier con fuerza, recordándole el propósito de su peligroso viaje. La persecución era implacable. Ricardo y sus hombres no eran solo vaqueros, eran cazadores, y el desierto era su territorio. Encontraron el oasis y vieron las huellas frescas. Sabían que estaban en el camino correcto. La rabia de Ricardo crecía con cada hora, alimentada por su orgullo herido y por el miedo a lo que Elena podría haberle contado a su hija. El secreto que guardaba sobre sus tierras, un acuerdo sucio que implicaba la apropiación de un pozo que pertenecía a un pueblo vecino, era la fuente de su riqueza y su poder. Si esa verdad salía a la luz, su imperio se derrumbaría. No solo estaba cazando a sus hijos, estaba cazando a la única testigo de su pecado original. Al día siguiente, la huida continuó. Los recursos estaban disminuyendo. El agua de la cantimplora se estaba acabando y la comida casi agotada. El bebé comenzó a tener fiebre. Su llanto débil y constante era un sonido que desgarraba el corazón de Javier y Sofía. La vulnerabilidad de esa pequeña vida hacía la situación aún más desesperada. Javier se sentía impotente, sabía cómo sobrevivir en el desierto, pero no sabía cómo cuidar a un recién nacido enfermo. La responsabilidad lo aplastaba. Miraba a Sofía,
que acunaba a su hermano con una madurez aterradora y se preguntaba si había tomado la decisión correcta al arrastrarlos a ese infierno. El dilema moral de Javier se intensificaba con cada paso. Se había convertido en un forajido, un secuestrador a los ojos de todos. ¿Qué harías en su lugar? ¿Continuarías esta huida desesperada poniendo a los niños en riesgo mortal a cada segundo? ¿O te entregarías con la esperanza de que la misericordia de Ricardo perdonara a los niños? El camino por delante parecía imposible, y el camino de regreso una sentencia de muerte segura para la verdad. Comparte tu opinión en los comentarios. La elección de Javier es la de un hombre acorralado entre su instinto de protección y la brutal realidad de sus posibilidades. Su viaje nos obliga a cuestionar los límites de la valentía y el sacrificio. Avistaron un pequeño pueblo, un conjunto de casas de adobe que parecían brotar de la propia tierra. La esperanza surgió, frágil y peligrosa. Tal vez podrían conseguir agua, comida, quizás incluso ayuda, pero cuando se acercaron, la recepción fue fría. La gente los miraba con desconfianza. La noticia de la locura del vaquero de Ricardo ya había llegado, llevada por algún viajero o simpatizante del patrón. Nadie les ofreció ayuda. Las puertas se cerraron, las ventanas se atrancaron. Eran parias. La influencia de Ricardo era un veneno que lo había contaminado todo, transformando a potenciales salvadores en cómplices silenciosos de su tiranía. La única persona que pareció dudar fue una vieja curandera. Vio al bebé febril en los brazos de Sofía, y sus ojos se llenaron de una compasión reacia. Les dio un poco de agua y una infusión de hierbas para la fiebre, pero sus gestos eran apresurados y llenos de miedo. «Váyanse», susurró. «Los hombres de Ricardo estuvieron aquí. Ofrecieron una recompensa por ustedes. Nadie en este pueblo arriesgará el pellejo por extraños». La advertencia fue clara. No había puerto seguro. El mundo entero parecía estar del lado de Ricardo. La pequeña bondad de la mujer fue un rayo de luz en una oscuridad abrumadora, pero también la confirmación de que estaban completamente solos. La fiebre del bebé empeoró. Su llanto cesó, reemplazado por un letargo alarmante. Sofía lloraba en silencio, las lágrimas trazando caminos limpios en su rostro polvoriento. Javier sintió que la desesperación se apoderaba de él como arenas movedizas. Necesitaba hacer algo drástico. Recordó haber oído hablar de una antigua misión abandonada, más al norte, cerca de las montañas. Era un lugar considerado embrujado, evitado por todos, un lugar perfecto para esconderse e intentar cuidar al bebé. Era un riesgo, pues se alejaba de la ruta de escape hacia la frontera, pero la vida del niño estaba en juego. La decisión fue tomada. Cambiarían de rumbo. El viaje hacia la misión fue la parte más difícil hasta entonces. Tuvieron que abandonar el caballo, ya que el terreno se volvió demasiado empinado y traicionero. Ahora a pie, el progreso era lento y agónico. Javier cargaba la mayor parte de los suministros, mientras que Sofía, a pesar de su agotamiento, se negaba a dejar que él cargara a su hermano. Lo sostenía contra su pecho, un escudo humano contra el mundo. Cada paso era un esfuerzo de voluntad. El paisaje a su alrededor era majestuoso y aterrador, con acantilados escarpados y formaciones rocosas que parecían espectros observando su paso. El desierto estaba probando sus límites, empujándolos más allá del agotamiento. El conflicto interno de Javier lo consumía. Era un hombre de Mendos Dentu. Pocas palabras, acostumbrado a lidiar con problemas de forma física y directa, pero ahora él era el único responsable de dos vidas inocentes, y la amenaza no era solo física, era la enfermedad, el hambre, la desesperación. Se encontraba hablando con los niños, no solo para consolarlos, sino para consolarse a sí mismo. Contaba historias de estrellas y coyotes, historias que él mismo no sabía de dónde venían. Se estaba transformando, el vaquero solitario dando paso a una figura paterna reacia,
forjada en el calor de la adversidad y en el frío del miedo. Mientras tanto, la astucia de Ricardo lo mantenía en el rastro. No era solo un bruto, sino un estratega. Al darse cuenta del cambio de dirección, adivinó el destino de Javier. Conocía la leyenda de la misión y sabía que un hombre desesperado buscaría un lugar así. Dividió a sus hombres, enviando a un grupo a rodear las montañas y cortar cualquier ruta de escape, mientras él y sus mejores rastreadores seguirían el camino más directo. La trampa se estaba tendiendo. Ricardo no solo quería capturarlos, quería acorralarlos, saborear el momento en que el vaquero que lo desafió se diera cuenta de que no había a dónde correr. Sofía, a pesar de su tierna edad, mostraba una fuerza sorprendente. Usaba las lecciones de su madre para sobrevivir. Recordó cómo Elena le había enseñado a encontrar la cara húmeda de las rocas por las mañanas, donde se acumulaba el rocío, y lamía la humedad para saciar la sed. Recordaba canciones que hablaban sobre qué plantas eran seguras para comer. Sus recuerdos, antes una fuente de dolor, se convirtieron en un manual de supervivencia, un legado de su madre que la mantenía viva. Ella y Javier comenzaron a operar como un equipo, sus roles definidos por la necesidad. Él era la fuerza y la dirección. Ella era la resiliencia y la memoria. Un momento de alivio llegó de forma inesperada. Durante una parada, exhaustos, Javier vio a Sofía sonreír por primera vez desde el funeral. Había encontrado una pequeña flor morada creciendo tercamente en una grieta de una roca. La visión de esa pequeña mancha de color y vida en medio de la desolación era un milagro. La recogió y la colocó en las telas que envolvían a su hermano. «Para que te dé suerte», le susurró al bebé. El gesto simple e infantil fue un recordatorio de que, incluso en la situación más sombría, la inocencia y la esperanza podían florecer. Le dio a Javier la fuerza renovada para continuar. La llegada a la misión abandonada fue como encontrar un esqueleto gigante en el desierto. Las paredes de adobe se estaban desmoronando, el techo de la iglesia se había derrumbado, y el viento silbaba a través de las ventanas vacías como los lamentos de almas perdidas. Era un lugar desolado, pero ofrecía muros y sombra. Encontraron una pequeña celda que aún estaba intacta y allí montaron su precario campamento. La infusión de la curandera y el descanso finalmente comenzaron a surtir efecto, y la fiebre del bebé comenzó a ceder, lentamente. Una pequeña victoria, pero que les dio un respiro precioso. Allí, en la quietud espeluznante de la misión, los fantasmas de Javier regresaron con toda su fuerza. El silencio permitía que sus pensamientos resonaran. Recordaba al hombre que no pudo salvar, la pasividad que lo condenó a una vida de culpa. Miraba a Sofía y al bebé y veía su oportunidad de reescribir su propio final, de transformar su fracaso en redención. Pero el miedo persistía. ¿Y si fallaba de nuevo? ¿Y si su intento de salvarlos terminaba llevándolos a un destino aún peor? El conflicto ya no era solo contra Ricardo, sino contra la voz en su cabeza que le decía que era un fracasado. Sofía sentía la proximidad de su padre. No era una visión ni un sonido, sino un sentimiento, una frialdad en el aire que la hacía temblar. «Está cerca», le dijo a Javier con voz firme. «Puedo sentirlo». Javier no dudó de ella. Una niña que había presenciado lo que ella había presenciado desarrollaba instintos que un adulto no podría comprender. Salió a explorar los alrededores de la misión, moviéndose con la cautela de un animal salvaje. Vio las huellas, frescas, y luego, a lo lejos, el brillo del sol reflejándose en algo metálico. El cañón de un rifle. Ya no estaban huyendo. Habían sido encontrados. La percepción de que estaban acorralados cambió la dinámica. La huida había terminado. Ahora era una cuestión de resistencia. La misión, su refugio, estaba a punto de convertirse en una fortaleza o en una tumba. Javier
Regresó a la celda, el rostro una máscara de sombría determinación. Miró a los dos niños, cuya supervivencia dependía enteramente de él. El peso del mundo parecía estar sobre sus hombros. No les dijo que los cazadores estaban afuera. Solo le dijo a Sofía que se quedara quieta y mantuviera a su hermano en silencio, sin importar lo que sucediera. La hora del enfrentamiento se acercaba. El desarrollo de la historia los había llevado del vasto desierto abierto al confinamiento claustrofóbico de la misión. La tensión, antes difusa y constante, ahora estaba concentrada y a punto de estallar. Cada elección, cada movimiento, a partir de ese momento, sería crítico. El paisaje implacable los había probado físicamente, pero la verdadera prueba estaba por venir. Sería una batalla no solo de armas, sino de voluntad, de astucia y de coraje. Javier, el vaquero que huía de su pasado, ahora se veía forzado a hacer una última y definitiva resistencia para proteger el futuro de dos niños. El escenario para el clímax estaba preparado. La tormenta de arena llegó con la furia de un dios vengativo. El cielo, antes de un azul claro, se convirtió en una mortaja amarilla y sofocante. El viento aullaba a través de las ruinas de la misión, un lamento agudo que ahogaba cualquier otro sonido. Para los hombres de Ricardo, la tormenta era un obstáculo, cegándolos y obligándolos a buscar refugio. Para Javier, era una bendición. El caos de la naturaleza era su aliado, la cortina de polvo y viento, la cobertura que necesitaba para transformar la tumba en una trampa. Le susurró a Sofía que se escondiera en el rincón más oscuro de la celda con su hermano, cubriéndoles la boca y la nariz con un paño húmedo. La batalla final comenzaría bajo el velo de la tormenta. Ricardo, enfurecido por la tormenta, ordenó a sus hombres que rodearan la estructura principal de la iglesia en ruinas, donde suponía que Javier estaría escondido. Su arrogancia lo cegaba a las posibilidades estratégicas que las ruinas ofrecían. Veía solo a un vaquero desesperado, acorralado, y no a un hombre que conocía el arte de la supervivencia. Mientras sus hombres avanzaban a ciegas a través del polvo arremolinado, Javier ya estaba en movimiento. No esperaría el ataque, se lo llevaría a ellos. Usando pasajes derrumbados y los restos del antiguo claustro, se movió como un espectro, un depredador en su propio territorio, cazando a los cazadores uno por uno, con la intención de incapacitar, no de matar. El primer secuaz cayó sin saber qué lo golpeó. Una cuerda tensada a la altura del tobillo, una caída pesada contra los escombros, y el sonido de su cabeza golpeando la piedra fue engullido por el rugido del viento. Javier tomó su rifle y su munición antes de desaparecer de nuevo en las sombras. El segundo hombre fue atraído por un ruido deliberado, un trozo de adobe arrojado contra una pared lejana. Cuando se volvió hacia la distracción, Javier lo sometió por detrás. Un golpe rápido y preciso en la nuca, dejándolo inconsciente. Estaba desarmando al ejército de Ricardo, pieza por pieza, usando el conocimiento y la astucia contra la fuerza bruta, demostrando que el desierto enseñaba lecciones más valiosas que el poder. Ricardo se dio cuenta de que sus hombres estaban desapareciendo en el torbellino de arena. La frustración dio paso a una ira fría y calculadora. Se percató de que no estaba tratando con un simple peón. ¡Javier! Su voz era un trueno que cortaba el aullido del viento. No puedes esconderte para siempre. Entrégame a mis hijos y tal vez te deje vivir como el perro que eres. Estaba tratando de atraerlo, convirtiendo el enfrentamiento en un duelo personal. Pero Javier no respondió. El silencio era su arma más poderosa, aumentando la incertidumbre y el miedo en los corazones de sus enemigos. Continuó su trabajo metódico, nivelando el campo de juego antes del enfrentamiento inevitable. Dentro de la celda, Sofía temblaba, no de miedo, sino de una extraña y fría determinación. Escuchaba la voz de su padre,
las mismas entonaciones que precedían a la violencia en casa. Pero aquí, en medio del caos, la voz parecía menos poderosa, casi desesperada. Abrazó a su hermano con más fuerza, el calor del pequeño cuerpo siendo su única ancla en la realidad. Ya no era la niña aterrorizada del funeral. La huida, las lecciones de Javier, la responsabilidad por su hermano, todo eso la había forjado en algo nuevo. Era la guardiana de la verdad, y sentía que el momento de usarla como un arma se estaba acercando, tan seguro como el fin de la tormenta. La tensión está en su punto más álgido, y la valentía de un hombre y una niña está siendo probada hasta el límite. ¿Qué sucederá cuando finalmente se encuentren cara a cara con el monstruo que los persigue? La resolución de esta historia está a solo unos momentos de distancia. No te pierdas lo que viene a continuación. Si este viaje de supervivencia y justicia te ha capturado, suscríbete al canal para ver cómo se resuelve esta historia y para seguir muchas otras narrativas de coraje. Queremos que formes parte de nuestra comunidad, acompañando cada momento de tensión y superación hasta el final. Tu suscripción nos ayuda a seguir contando historias que importan. Ricardo, al darse cuenta de que su táctica de intimidación no estaba funcionando, cambió su enfoque. Se acercó a la iglesia usando a uno de sus hombres restantes como escudo. «¡Sofía!», gritó, la voz ahora cargada de una falsa dulzura venenosa. «Mi amor, soy yo, tu papá. Este hombre te ha engañado. Es un hombre malo. Ven a mí, hija mía. Yo te protegeré». La manipulación psicológica era su arma más cruel. Estaba tratando de romper la alianza entre Javier y la niña, usando los lazos de sangre como una cadena para arrastrarla de vuelta a la oscuridad. Conocía el poder que un padre tenía sobre una hija, incluso un padre al que ella temía. Javier, escondido en un campanario en ruinas, escuchó las palabras de Ricardo y sintió una oleada de furia. Veía el mal en su forma más pura, la corrupción de la inocencia, pero confiaba en Sofía. Sabía que su fuerza era mayor de lo que Ricardo imaginaba. Permaneció en silencio, dejándole la decisión a ella. La respuesta de Sofía no vino en palabras, sino en un silencio desafiante. No se movió, no respondió a la llamada de esa voz que un día representó seguridad y ahora era la fuente de su mayor terror. Su silencio fue un grito de guerra, una declaración de que había elegido su bando. La negativa de Sofía a responder rompió el último vestigio de control de Ricardo. Consumido por la ira, empujó a su último secuaz hacia adelante. «¡Encuéntralos!», gritó. Pero ya era demasiado tarde. Javier ya tenía al hombre en su mira. No disparó para matar, sino para herir. El disparo resonó y el hombre cayó con un grito, la pierna alcanzada. Ahora era solo Ricardo, solo. El gran patrón, el pilar de la comunidad, estaba reducido a un hombre solitario y enfurecido, enfrentando al vaquero que tanto despreciaba. La tormenta de arena comenzó a amainar, como si el mundo contuviera la respiración para el acto final. Con la visibilidad mejorando, Ricardo finalmente vio a Javier. Estaba de pie en la entrada de la iglesia en ruinas, la pistola en mano, una figura solitaria contra el cielo amarillo. «Tu lucha ha terminado, vaquero», dijo Ricardo, levantando su propio revólver. «Me has costado buenos hombres y tiempo precioso». El enfrentamiento ya no era sobre los niños, era sobre el orgullo herido de dos hombres, bajo la atenta mirada del desierto. «Nunca fueron tuyos para poseer», respondió Javier, la voz tranquila y firme. «Son personas, y el tiempo de que los lastimes se acabó». El duelo estaba servido, no al estilo rápido del salvaje oeste, sino como una ejecución lenta y deliberada. Mientras los dos hombres se encaraban, la verdadera fuerza motriz de ese clímax entró en escena. Sofía salió de la celda, sosteniendo a su hermano. No corrió hacia Javier, ni se encogió de miedo ante su padre,
Caminó hacia el centro del patio en ruinas, colocándose entre los dos hombres. ¡Basta! Su voz era pequeña, pero cortaba el aire pesado. Se acabaron las mentiras. Ricardo la miró, sorprendido por su audacia. Javier sintió que el corazón se le detenía, temiendo por su seguridad. Ella había tomado el control de la narrativa, transformando el enfrentamiento físico en un tribunal moral donde ella era la única testigo y jueza. «Díselo, Sofía», dijo Ricardo, recuperando la compostura e intentando una última vez manipularla. «Dile a este hombre cómo se cayó tu madre. Dile la verdad». Sonrió, un gesto terrible y confiado, creyendo que el miedo que le había infundido durante años sería más fuerte que cualquier otra cosa. Estaba apostando por su obediencia entrenada, por su incapacidad de desafiarlo directamente. La veía como un arma que podía volver contra su salvador, la pieza final en su juego enfermizo de poder y control, sin darse cuenta de que la niña que tenía delante ya no era la misma que él conocía. Sofía miró directamente a los ojos de su padre. El miedo estaba allí, pero algo más fuerte lo mantenía bajo control. El recuerdo de su madre, la necesidad de proteger a su hermano, el respeto que sentía por Javier, el hombre que arriesgó todo por ellos. «Mamá no se cayó», dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Tú la empujaste, yo lo vi. La mataste porque iba a contarles a todos sobre el agua que robaste del pueblo. La mataste porque ella era buena y tú eres malo». La verdad, finalmente dicha, fue más devastadora que cualquier bala. Resonó por las ruinas, despojando a Ricardo de su fachada de honor. La confesión de Sofía, dicha con la claridad inquebrantable de una niña, destruyó a Ricardo. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia pura, la máscara de un hombre que lo ha perdido todo porque su propia hija se atrevió a hablar. Levantó el arma, no hacia Javier, sino hacia Sofía. «Pequeña mentirosa», gritó. Ese fue su error. Al final, en el instante en que su atención se desvió hacia la niña, se expuso. Javier no dudó. No disparó por venganza ni por odio, sino por protección. El sonido del disparo fue seco, definitivo, y Ricardo cayó en el polvo, derrotado no por la bala, sino por su propia violencia y por la valentía de una niña. Javier corrió hacia Sofía, interponiéndose entre ella y el cuerpo caído de su padre. La rodeó con sus brazos, protegiéndola de la vista. Esperaba que llorara, que gritara, pero ella estaba tranquila. Lo miró, con los ojos llenos de una tristeza antigua. «¿Se acabó?», preguntó, con voz de susurro. «Sí, niña», respondió Javier con el corazón apesadumbrado. «Se acabó». La tormenta de arena había pasado por completo, revelando un cielo limpio y silencioso. La violencia había cesado, dejando atrás solo el eco de la verdad y la promesa de un nuevo comienzo, conquistado a un costo terrible. La derrota de Ricardo no fue un evento glorioso, fue un momento sobrio y trágico. No fue vencido por un héroe impecable, sino por una alianza improbable, un hombre quebrado en busca de redención y una niña forzada a crecer demasiado rápido. La justicia que prevaleció no fue la de los hombres ni la de la ley, sino una justicia más primordial, nacida del coraje de hablar contra la opresión, incluso cuando tu voz tiembla. La misión abandonada, antes un lugar de refugio, se convirtió en el escenario de la liberación, donde el peso del pasado fue finalmente confrontado y un tirano encontró su fin. El clímax terminó no con el sonido de más disparos, sino con el suave llanto del bebé, un sonido de vida que cortaba el silencio de la muerte. Sofía se apartó de Javier y fue a calmar a su hermano, su tarea de protectora continuando incluso después del final de la batalla. Javier observó la escena, la imagen de una niña cuidando a su hermano en medio de las ruinas de su pasado. No solo había salvado sus vidas, les había dado la oportunidad de tener un futuro, libre de la sombra de Ricardo. El polvo se estaba asentando, literal y metafóricamente, revelando un camino incierto, pero
por primera vez, un camino de esperanza. El sol de la mañana siguiente nació sobre un mundo lavado y silencioso. La tormenta había limpiado el aire, y la misión abandonada parecía menos un lugar de fantasmas y más un monumento a una batalla ganada. Javier enterró a Ricardo en una fosa anónima, lejos de la iglesia, sin cruz ni oración. No fue un acto de misericordia, sino de cierre, de sepultar el pasado para que no pudiera atormentarlos más. Mientras la tierra cubría el cuerpo del tirano, Javier sentía que el peso sobre sus propios hombros disminuía. La culpa que lo había atormentado durante tanto tiempo no había desaparecido, pero ahora estaba acompañada por un nuevo sentimiento, el de un deber cumplido, el de una promesa mantenida a un susurro desesperado. No podían quedarse allí. La misión era una tumba de malos recuerdos, con los suministros que quedaron de los hombres de Ricardo, incluido un caballo sano. Prepararon su partida. El viaje que se extendía ante ellos ya no era una huida, sino una búsqueda. Buscaban un lugar donde pudieran ser simplemente Javier, Sofía y el pequeño, a quien Sofía había decidido llamar Mateo, en honor a una madre que él nunca conocería. La dinámica entre ellos había cambiado. Ya no eran tres fugitivos unidos por la necesidad, sino los frágiles comienzos de una familia, forjada en el desierto, bautizada por la violencia y unida por un lazo de lealtad más fuerte que la sangre. Mientras cabalgaban hacia el este, hacia el sol naciente, el paisaje parecía diferente. Las mismas rocas y cactus que antes parecían amenazantes, ahora parecían simplemente parte del mundo, indiferentes e incluso hermosos en su austeridad. Javier le enseñó a Sofía a cabalgar y en pocos días ella ya sostenía las riendas con una confianza tranquila, con el pequeño Mateo acurrucado en una manta atada a su pecho. La veía reír cuando un conejo del desierto se cruzaba en su camino, y el sonido era la melodía más preciosa que jamás había oído. Eran pequeños momentos de infancia recuperada, brotando como flores en el suelo agrietado de su dolor. Semanas después, encontraron un pequeño pueblo enclavado en un valle verdeante, un lugar que parecía intacto por el tiempo y la crueldad del mundo que habían dejado atrás. La gente aquí era sencilla, agricultores y artesanos, y sus miradas no contenían la desconfianza que habían encontrado antes, sino una curiosidad abierta. Javier se presentó como un viudo en busca de trabajo, y los niños como sus hijos. La mentira era una armadura necesaria para protegerlos, un pequeño precio a pagar por la paz. El pueblo, con su plaza central y una pequeña iglesia de paredes blancas, les ofreció un santuario que apenas se atrevían a creer que fuera real. Javier consiguió trabajo en un pequeño rancho, reparando cercas y domando caballos salvajes. El trabajo era honesto, y el patrón, un hombre anciano y amable, no hacía muchas preguntas. La fuerza y la quietud de Javier eran vistas como virtudes, no como sospecha. Por primera vez en años, sintió la satisfacción simple del trabajo bien hecho, sin la sombra de un tirano ni el peso de la culpa inminente. Observaba a Sofía jugar con los otros niños de la aldea, su risa resonando por la plaza. Estaba aprendiendo a ser niña de nuevo, aunque sus ojos todavía guardaban una sabiduría y una tristeza muy por encima de su edad. La vida se estableció en un ritmo suave, marcado por las estaciones y las fiestas del pueblo. Participaron en la celebración del Día de los Muertos, no con el dolor agudo del luto reciente, sino con una reverencia serena. Sofía construyó un pequeño altar para su madre, decorado con flores de cempasúchil y las comidas que más le gustaban. Fue un acto de recuerdo, no de dolor. Al ver arder la pequeña vela, Javier comprendió que las cicatrices que llevaban no necesitaban ser ocultadas. Eran un testimonio de su supervivencia, un mapa de dónde venían y
de la fuerza que encontraron para continuar. La celebración de la vida y la muerte se convirtió en parte de su sanación. El pequeño Mateo crecía sano y fuerte, sus sonrisas y balbuceos llenando la pequeña casa de adobe que ahora llamaban hogar. Él era el símbolo viviente de su futuro, la prueba de que la vida continuaba, resiliente y terca. Para él, el mundo no era un lugar de peligro y miedo, sino de amor y seguridad, gracias a la hermana que lo protegió con su vida y al hombre que se convirtió en su padre en todo, menos en el nombre. Javier a menudo lo sostenía en su regazo al final del día, sintiendo el calor de esa pequeña vida contra su pecho, y encontraba una paz que creía haber perdido para siempre. Una tarde cálida, meses después de su llegada, Javier estaba sentado en el porche, observando a Sofía enseñar a Mateo a dar sus primeros pasos vacilantes sobre la tierra apisonada. Lo sostenía con una paciencia y un cariño que reflejaban la forma en que Javier la había guiado por el desierto. En ese momento, la imagen de su nueva vida se cristalizó. No era la vida que él había planeado, ni la que habían nacido para tener, pero era la vida que habían conquistado juntos, una vida construida sobre las cenizas de una tragedia, pero que era, a pesar de todo, hermosa y real. La redención, se dio cuenta, no era un destino, sino un viaje. El desenlace de su historia no fue un final feliz en el sentido tradicional. Los recuerdos de lo que sucedió nunca desaparecerían por completo. Habría pesadillas, momentos de tristeza y preguntas que quizás nunca tendrían respuesta. Pero lo que encontraron fue algo más duradero que la felicidad. Encontraron la paz. Encontraron un lugar al que pertenecer. Aprendieron que la familia no solo se define por la sangre, sino por la lealtad, el sacrificio y el amor que florece en los lugares más insospechados. Eran la prueba de que, incluso después de la más oscura de las noches, el sol siempre vuelve a salir. La historia de ellos se convirtió en una leyenda silenciosa, la verdad sobre lo que sucedió en el rancho de Ricardo, muriendo con él en el desierto. Para el mundo, un vaquero enloqueció y desapareció con los hijos de su patrón. Pero para ellos, en su pequeño valle escondido, la verdad era la base de su existencia. Era la historia de cómo un susurro de una niña pudo derribar a un hombre poderoso y dar a 3 almas perdidas la oportunidad de encontrar un hogar. Era un testimonio de que la valentía, incluso del tamaño de un corazón de 8 años, podía mover montañas y cambiar el curso del destino. Javier, Sofía y Mateo sobrevivieron, marcados para siempre, pero libres. Cabalgaron lejos de una verdad enterrada, no como fugitivos, sino como los únicos supervivientes de una historia que el desierto guardaría para siempre. Encontraron un nuevo comienzo, no olvidando el pasado, sino llevando sus lecciones con ellos, permitiendo que el dolor los hiciera más fuertes, más compasivos y más agradecidos por el simple regalo de un nuevo día. El legado de Elena no fue el de una víctima, sino el de una madre cuyo amor inspiró la valentía que salvó a sus hijos. En una tierra donde el honor de un hombre solía ser la ley, la verdad de una niña demostró ser la única salvación. El viaje de ellos nos recuerda que, detrás de las fachadas de poder y tradición, a menudo se esconden verdades que necesitan ser dichas y escuchadas. La valentía de interferir, de proteger a los más débiles, es lo que define nuestra verdadera humanidad. ¿Cuántos gritos silenciosos siguen sepultados bajo el polvo de nuestros propios desiertos, esperando que alguien tenga el coraje de escuchar? ¿Crees que la verdadera justicia a veces exige que rompamos las reglas? La historia de Javier y Sofía nos muestra que el coraje de un individuo puede ser la fuerza más poderosa para el cambio. Deja tu reflexión sobre este tema en los comentarios. Queremos saber qué significó este viaje para ti. Y si las historias sobre la fuerza del espíritu humano te emocionan y te inspiran, suscríbete a nuestro canal para más narrativas como esta.
Tu participación nos ayuda a seguir explorando las profundidades de la experiencia humana y a celebrar la valentía en todas sus formas. El sol se ponía sobre el valle, pintando el cielo con los mismos colores de sangre y esperanza que marcaron el inicio de su huida. Pero ahora, esos colores no traían miedo, sino la promesa de descanso y de un mañana seguro. Javier miró a sus hijos, su familia, y supo que había encontrado su lugar en el mundo. El vaquero solitario había muerto en el desierto, y en su lugar había nacido un padre. La niña aterrorizada se había convertido en una joven fuerte y resiliente, y el bebé, que había comenzado su vida en medio de la muerte, ahora tenía un futuro lleno de posibilidades. La historia de ellos terminaba allí, no con un punto final, sino con el inicio de una vida larga y tranquila.